Hola a todos, cordial saludo, soy el Dr. Díaz y en este video quiero que continuemos la secuencia del tema que ya empezamos, que fue la insulina. En este video anterior estuvimos tratando de qué es la insulina, cuáles son sus funciones. Y en este video vamos a empezar a hablar de algo ya un poquito más adelante, que es el tema de la resistencia a la insulina, que es la condición de mal funcionamiento de la insulina en nuestro cuerpo. Recordemos que la insulina es una hormona producida por el páncreas y tiene la función principal de normalizar los niveles de azúcar, es la que se encarga de controlar los niveles de azúcar en nuestra sangre. Cuando un paciente o cuando cualquier persona consume sus alimentos, todos los alimentos nos aportan energía y esta energía ingresa a nuestro cuerpo y llega al torrente sanguíneo en forma de glucosa. Esta glucosa es la energía que necesitan las células. Esta glucosa para ingresar dentro de la célula necesita la acción de la insulina. Cada vez que ciertos receptores notan un aumento de azúcar en sangre proveniente de los alimentos, se produce la insulina, que ella va y busca la célula para abrir la célula y permitir el ingreso de azúcar. Y esto permite dos cosas. Por una parte se nutre la célula de glucosa y por otra parte este azúcar que pasa de la sangre al interior de la célula pues hace que se normalicen estas cifras de azúcar en sangre. Entonces, resumiendo, son tres funciones importantes que hace la insulina. Una función de ellas es nutrir la célula con glucosa, la segunda acción importante es mantener unos niveles de azúcar estables y la tercera función, y es cuando hay sobrantes de azúcar o exceso de azúcar que no puede ingresar a la célula, la insulina se encarga de transformarla, la lleva al hígado, la transforma en grasa. Se puede localizar no solamente en el hígado, sino en los músculos y en algunas otras vísceras. O sea que sirve también para almacenamiento de grasa. Esta grasa pues tal vez no es deseada por nosotros, pero finalmente la grasa es energía que se localiza o se deposita en ciertos tejidos que finalmente algún día podremos utilizar. Ahora hablemos de la parte negativa de la insulina. ¿Qué pasa cuando un paciente o una persona quien consume dietas inadecuadas, altas en carbohidratos, mucha presencia de harinas, azúcares refinados? Esto hace que ingrese gran cantidades de azúcar y si esta persona mantiene ese estilo de vida inadecuado durante mucho tiempo, lo que hacemos es que mantenemos la insulina todo el tiempo elevada, ya que al haber mucho azúcar en sangre, la insulina se tiene que aumentar tratando de ingresar este azúcar a la célula. La célula tiene cierta capacidad de azúcar, es como un tanque que si se llenó pues ya no le cabe más, y en este caso si un paciente viene comiendo de más pues llega un punto en donde la célula ya no aguanta tampoco, no tiene más capacidad para ingresar azúcar y la insulina va a tratar de a la fuerza meter azúcar dentro de la sangre, entonces simplemente la célula bloquea el receptor de la insulina y significa que el paciente tiene mucho azúcar en sangre. El páncreas produce insulina tratándola de llevar a la célula, pero la célula no permite el ingreso. ¿Qué va a suceder? Que al haber mucho azúcar, el páncreas va a tratar de producir más insulina, o sea, se aumentan los niveles de insulina, la célula está bloqueada, o sea que cada vez el páncreas hará un esfuerzo adicional tratando de ingresar el azúcar dentro de la célula, pero no lo puede hacer porque la célula está bloqueada. Se seguirá subiendo y subiendo la insulina y a esta condición es a lo que se le denomina resistencia a la insulina. Es cuando nuestras células no pueden recibir más azúcar, ellas se bloquean, el cuerpo produce más insulina y a pesar de tener mucha insulina, no se controla el nivel de azúcar en sangre. ¿Se acuerdan que les mencioné que una de las funciones de la insulina es normalizar el azúcar? En este caso hay mucha insulina, pero no se puede pasar a la célula, entonces la insulina se va a empezar a elevar. Existe una susceptibilidad genética al metabolismo de estos azúcares o al metabolismo de los carbohidratos. Existen personas que pueden durar toda una vida teniendo malos hábitos y nunca les va a dar ni resistencia a la insulina, ni van a terminar en las enfermedades derivadas como la diabetes, el sobrepeso, la obesidad. Sin embargo, existen, diría yo, la mayoría de personas. Si llevamos conductas inadecuadas, vamos a empezar en algún momento de nuestras vidas, más tarde que temprano, con resistencia a la insulina. Los niveles de azúcar en sangre se miden en miligramos por decilitro. Nosotros nos podemos hacer un examen de azúcar en sangre, que lo hacemos generalmente en ayunas, y normalmente nos debe dar una cifra que oscila entre 70 y lo ideal es que esté por debajo de 100. Se dice que un nivel de excelencia es estar entre 70 y por debajo de 90. Cuando seguramente tú has ido a tu médico y te han hecho exámenes de laboratorio y ocasionalmente te salen azúcares por encima de 100, 110 o incluso más, ya puede ser una sospecha que tu cuerpo no está manejando bien el tema de la insulina. Muy bien. El azúcar o la glucosa es importante para la vida. La necesitamos para funciones importantes en nuestro cuerpo. Sin embargo, hay que tener claridad que cuando estos niveles aumentan en sangre, el azúcar se vuelve tóxico.
El azúcar es una sustancia que corroe nuestros tejidos. El azúcar puede tener daños en diferentes, o tiene predilección por hacer daño en diferentes estructuras de nuestro cuerpo, en diferentes tejidos, como por ejemplo la retina, en el ojo, en nuestro corazón, en las arterias, en nuestras venas, en los riñones, en los nervios. Al inicio, cuando este proceso de resistencia a la insulina está empezando, nuestro cuerpo tiene que hacer algo con ese azúcar que está sobrando en la sangre. ¿Y qué hace con ella? Lo que hace es transformarla. Ya les había dicho anteriormente que va a tratar de formar grasa a partir de este azúcar para luego ser depositada en diferentes sitios. Una parte es el hígado, las diferentes vísceras, se pueden localizar también en nuestro músculo y la demás se localiza en el tejido graso, esas llanticas, esos gorditos, esas adiposidades que a nosotros no nos gustan. Cuando un paciente es resistente a la insulina, tiene una predisposición enorme de volverse diabético. ¿Por qué razón? Porque al estar el paciente con sus niveles de azúcar altos todo el tiempo y un paciente que no ha cambiado su forma de alimentarse, en donde siguen ingresando cantidades importantes de azúcar, pues llega un momento en donde la insulina no va a ser suficiente para poder arrastrar ese azúcar a los depósitos de grasa, sino que sencillamente se va a empezar y va a mantener elevada en sangre. Esto es lo que se denomina diabetes. Recuerden que diabetes es el azúcar, elevada en nuestra sangre. ¿Cómo podemos nosotros sospechar que estamos teniendo resistencia a la insulina? Uno de los primeros signos que pueden aparecer o síntomas que pueden aparecer es la fatiga. El paciente se siente cansado, se siente agotado, especialmente después de comer. Es ese paciente que siente las ganas que a veces son irremediables de tenerse que acostar a dormir después de las comidas. Luego, el segundo síntoma pueden ser los antojos. Un paciente que tiene antojos aumentados por los dulces, por los azúcares, las gaseosas, los refrescos, tortas, bizcochos, postres, todo lo que son los carbohidratos refinados. Muy bien. Tercero, la nicturia. La nicturia es el aumento en la micción, sobre todo en las noches. La insulina tiene un efecto, la insulina elevada en sangre tiene un efecto diurético. Por eso el paciente diabético, por ejemplo, es un paciente que orina bastante. Luego sigue la disminución de proteínas en nuestro músculo, por ejemplo, o más bien digamos que al no ingresar adecuadamente proteínas a la célula por esta razón. Recuerden que la insulina es una llave que abre el paso para que ingrese el azúcar dentro de la célula, pero no solamente el azúcar, también pueden ingresar ciertos nutrientes importantes para la célula. Por ejemplo, en nuestros músculos, los músculos principalmente necesitan proteína para que ellos puedan tener una buena salud, para que puedan tener un buen trofismo. Cuando el paciente tiene resistencia a la insulina y la célula está bloqueada, esta insulina no la puede abrir, entonces también no deja de entrar solamente glicemia, sino que no entra, por ejemplo, el potasio, que es importante, no entran ciertos aminoácidos, proteínas que el cuerpo necesita. Un síntoma que también es importante tener en cuenta es el aumento del apetito. A veces es un apetito que es voraz. El paciente come y muchas veces, a pesar de sentirse lleno, necesita comer más para sentir algún grado de satisfacción. La disminución del potasio es muy frecuente también en estos pacientes por el mismo mecanismo. Si no ingresa potasio dentro de la célula, el paciente va seguramente a tener síntomas por déficit de potasio, como puede ser un aumento en la frecuencia cardíaca, puede ser un aumento de la tensión arterial, incluso pueden llegar a tener arritmias, sentir lo que son las palpitaciones, sentir calambres, tener hinchazones en el cuerpo, puede haber estreñimiento, puede haber aumento del ácido úrico, puede haber también presencia de cálculos renales. Un signo muy importante que se puede encontrar en algunos pacientes son unos pliegues en la piel y una hiperpigmentación que se puede encontrar en áreas como las axilas, en las ingles o mucho más frecuente en la región de la nuca. ¿Cuáles son los efectos de tener una resistencia a la insulina ya, digamos, comprobada? Los efectos pueden ser pues el aumento de azúcar en sangre, que ya lo dijimos, de manera permanente, que ya sería como tal una diabetes. Se puede presentar lo que es el aumento de peso de forma localizada o de forma generalizada. Cuando un paciente tiene aumentados los niveles de insulina, suelen localizar mucha grasa abdominal. Es el paciente que se ve barrigoncito, lleno de grasa en esta parte abdominal. Puede haber también pues lo que es la obesidad generalizada, se puede presentar algunas otras enfermedades por un desbalance hormonal. Se puede, por ejemplo, un paciente quien tiene mayor tejido graso por aumento de la insulina hace que el paciente crezca en su volumen de grasa, y en la grasa hay una enzima que es la aromatasa, y esta aromatasa favorece la conversión de otras hormonas en estrógenos. El aumento de estrógenos en el cuerpo, en el caso de las mujeres, puede favorecer la aparición de ovario poliquístico.
¿Cómo podemos nosotros diagnosticar si un paciente tiene resistencia a la insulina? Nosotros ya podemos sospechar cuando vemos un paciente con todos los síntomas que les mencioné, un paciente que está gordito, un paciente quien le dice a uno que come mal, que come mucho dulce, azúcar, que come mucho tipo de harina, y esto ya lo podemos nosotros comprobar mediante exámenes de laboratorio clínico. Se puede en una muestra de sangre que el paciente se tome en ayunas, puede uno mirar la glicemia, que es medir el azúcar en sangre, y podemos mirar la insulina, que es medir la hormona de la cual estamos hablando. Mediante un cálculo matemático podemos nosotros sacar algo que se llama el índice OMA. El índice OMA IR es para mirar si hay resistencia a la insulina y el índice OMA beta es para mirar si hay algún tipo de afección o mal funcionamiento del páncreas. Y finalmente, el tratamiento, si un paciente tiene resistencia a la insulina, pues irá muy enfocado en la actividad física, irá muy enfocado en hacer ayuno, estará enfocado en algunas medicinas o en algunos suplementos que pueden tener una acción muy importante en ayudar a volver más eficaz la acción de la insulina para tratar de disminuir la resistencia. En un próximo video, ese va a ser nuestro tema principal, el poder hablar de cuál es el tratamiento específico de forma natural, sin ningún tipo de efecto negativo en nuestro organismo que nos ayude a curar la resistencia a la insulina. A todos gracias, espero les haya gustado este video, no olviden dejar por favor sus comentarios, darle me gusta, por favor suscríbanse para que estén atentos a cada nuevo video. A todos gracias.